Damos gracias a Dios por permitirnos poder iniciar esta transmisión en vivo de este culto que pertenece a este día jueves. Damos la bienvenida a nuestros hermanos, amigos que nos sintonizan en esta hora, ya que les invitamos a que también se suscriban y que también lo compartan este maravilloso mensaje que vamos a dar en esta hora, que vamos a recibir. Sean bienvenidos todos y les invito a que se pongan cómodos ahí donde se encuentran, en sus hogares, en cualquier lugar donde se encuentran, para que se pongan cómodos y que pongamos la atención al mensaje de Dios, ya que en esta hora nos permite una vez más poder compartir esta palabra maravillosa, este alimento que tanto necesitamos en nuestra vida. Así que Misión Cristiana La Roca en esta hora inicia la transmisión en vivo a través de esta plataforma de Facebook y posteriormente en YouTube. Les invito, mis hermanos, a que abramos nuestras Biblias y que demos inicio a este culto, como siempre lo hacemos, leyendo un salmo. Les invito a que abramos nuestras Biblias y vamos a leer el Salmo número 5. El Salmo número 5 vamos a leer en esta maravillosa tarde. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Enderezca delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Damos gracias a Dios. Bendito Dios, en esta tarde maravillosa, te damos las gracias, mi Dios, porque nos permites poder realizar este culto de esta forma, Señor. Pedimos, bendito Señor, que sea usted quien tome el control, precioso Dios, de este culto. Que sea usted, bendito Dios, bendiciendo a cada uno de mis hermanos que están en sintonía, que están viendo este culto, Señor. Bendícelos grandemente a cada uno de ellos, poderoso Dios. Damos gracias también porque nos has ayudado. Gracias por tu protección, bendito Dios. Gracias por su grande misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que usted hace por cada uno de nosotros, Dios. Bendito Padre, agradecemos todo lo que usted ha hecho por cada uno de nosotros, Señor. Agradecidos estamos con usted, bendito Dios. Por ello le alabamos y le bendecimos, Señor. Glorificamos su santo nombre en esta hora. Exaltamos su poderoso nombre, Cristo Jesús, en esta hora. Gracias le damos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a escuchar una alabanza, hermanos, y cantemos a nuestro Dios con mucho amor y con mucho gozo. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más poder dar este culto. Te invito, mi hermano, en esta hora a que abramos nuestras Biblias y que vayamos
a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 58. Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 58. El tema de este día, hermanos, es permanecer firmes en Jesucristo. Vamos a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Esa es la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una vez más, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, una vez más venimos delante de su presencia, pidiendo, bendito Padre, que sea usted quien nos hable a nuestra vida, que nos permita recibir a todos los que estamos escuchando esta predicación, que sea usted tocando los corazones, que sea usted, maravilloso Señor, quien nos ayude en esta hora a poner la atención necesaria, que nos dé esa sabiduría, bendito Dios, que nos dé ese entendimiento, Padre Santo, para que nosotros podamos entender y comprender su maravilloso consejo en esta hora. También pedimos al Espíritu Santo en esta hora, que sea Él quien nos respalde, que sea Él quien tome el control de mi vida y que me haga un instrumento suyo para poder yo transmitir ese mensaje y poderlo recibir también, bendito Dios. Padre bendito, agradecemos todo lo que usted ha hecho en nuestras vidas y suplicamos que nos siga ayudando, Señor, que nos ayude, bendito Dios, a permanecer firmes, a que nos ayude dando esa fortaleza que tanto necesitamos, Señor, que nos ayude a poder seguir buscando de su presencia, Señor, que nos ayude a que nosotros no desmayemos, a que no nos alejemos de usted, maravilloso Señor. Ayúdanos, bendito Dios, que esta palabra, bendito Dios, quede grabada en nuestros corazones y que sobre todo, bendito Dios, que nos dé esa fortaleza para que nosotros nos pongamos en práctica en nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús se lo pedimos, maravilloso Señor. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, en este tiempo que estamos viviendo una crisis mundial. Una crisis que las potencias de este mundo están combatiendo, pero hasta el día de hoy no han podido hacer nada, porque están combatiendo con esta enfermedad que está matando a muchas personas, y la enfermedad se llama el COVID-19. Es una enfermedad que no respeta género, que no respeta edad, que no respeta raza o nivel social. Es una gran crisis que el ser humano está viviendo mundialmente. Por ello, pero sabemos, hermanos, de que lo que estamos viviendo hoy en día son principios de dolores, como nuestro pastor en un mensaje anterior nos explicaba. Todo esto que estamos viviendo, hermanos, la iglesia ya lo sabe, la iglesia ya lo conoce, sabe que debe de pasar, sabe de que debe de venir esas tribulaciones, esas enfermedades. Pero también, hermanos, la iglesia de Jesucristo, por esa misma razón, debe de permanecer firmes en Cristo Jesús. ¿Sí? La iglesia debe de estar siempre firme y lista para poder enfrentar cualquier circunstancia en la que se encuentra el ser humano o que el mundo esté pasando. Es necesario de que todo cristiano, de que todo hijo de Dios esté preparado y listo, ¿sí? Pero ojo, la cosa es que el cristiano ya esté preparado, que no se esté preparando, sino que ya debe de estar preparado para poder enfrentar cualquier circunstancia de este mundo, ¿sí? No significa que esté en planeamiento ¿cómo le digo?, de prepararse, sino que todo cristiano
Todo hijo de Dios hoy en día debe de estar ya preparado, porque estamos viviendo los malos tiempos y sobre todo la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronto. Cristo viene pronto y por ello la iglesia del Señor debe de estar preparada ya, ¿sí? Debe de estar lista para enfrentar cualquier circunstancia, porque si el cristiano no está preparado, tiene el peligro de poder caerse, de poder alejarse, de poder perder su salvación. Por ello es necesario de que todo cristiano esté firme en Cristo Jesús, ¿sí? La iglesia de Jesucristo siempre debe de estar en movimiento, siempre debe de estar activa, porque para la iglesia del Señor no hay vacaciones, no hay días libres, sino que la iglesia debe estar siempre activa, siempre debe estar constante en la búsqueda de Dios, para poder fortalecerse, para poder prepararse y estar listo y enfrentar cualquier circunstancia. Así, de esa forma, todo hijo de Dios va a recibir la bendición de parte de Dios, porque sabemos de que si nosotros estamos bien en nuestras casas, si nosotros podemos estar viendo este culto, es porque Dios nos ha protegido, Dios nos ha guardado hasta el día de hoy. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros hemos permanecido firmes y siendo fieles a Él. Por ello es de gran importancia de que todo hijo de Dios, de que todo cristiano permanezca firme, ¿sí? El versículo que leíamos, hermanos, nos decía algo muy importante. Nos hacía el llamado de permanecer firmes. Pero ¿por qué debemos de permanecer firmes? Nosotros como iglesia no estamos exentos de los momentos y pruebas y tribulaciones que el mundo está pasando, ¿sí? Si hay pruebas, si hay crisis, si hay enfermedades, cualquier cosa que suceda en el mundo, el cristiano, el Hijo de Dios también va a pasar por ellos. Por ello, hermanos, como les decía, es necesario de que permanecer firmes en Cristo. Por eso la palabra de Dios hoy nos hace el llamado a que todos estemos firmes en Cristo Jesús. En Gálatas, en el capítulo 5, versículo 1 nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí, hermanos, el texto deja claro que el Hijo de Dios rompió las cadenas que nos ataban al pecado y que ahora todo hijo de Dios y toda aquella persona que ha recibido a Cristo Jesús es libre, ¿sí? El llamamiento que nos hace aquí es permanecer firmes, ¿sí? Permanecer firmes a esa libertad que Cristo nos ha otorgado. Pero la pregunta es, hermanos, si el apóstol Pablo nos está exhortando a permanecer firmes, ¿será que hay cristianos o cabe la posibilidad de que algunos no estén firmes o que no estén listos en este día? La respuesta, hermanos, es claro que sí hay posibilidad de que el cristiano no esté firme o no esté seguro hoy en día, ¿sí? El enemigo tampoco descansa y puede aprovechar cualquier circunstancia de este mundo para poder hacer caer al cristiano o al Hijo de Dios, ¿sí? Los cristianos no están exentos, hermanos, de pasar estas tribulaciones, estas enfermedades. Por ello es necesario de permanecer firmes, ¿sí? Y hay mucha posibilidad de que muchos cristianos estén confiados pensando de que están firmes y seguros. Pero pensar, hermanos, que estamos firmes y seguros puede llegar a ser un error. ¿Por qué, hermanos? Porque la misma palabra, el apóstol Pablo también lo dice en 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 12, y dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿sí? Pensar que estemos firmes, hermanos, puede ser un error,
porque los hijos de Dios no podemos confiarnos. El enemigo es un gran estratega, ¿sí? El enemigo no descansa. Su prioridad es hacer caer a todo hijo de Dios, ¿sí? Y si la persona, el cristiano, el hijo de Dios, no está sujeto a Dios, entonces esta persona puede caer, puede retroceder. Es peligroso pensar de que todos estamos seguros, de que todos estamos firmes. Por ello, en nuestra vida cristiana como hijos de Dios, todos debemos de trabajar para poder permanecer firmes día a día, ¿sí? Nuestra labor, nuestra lucha es día a día, no es temporal, no es por temporadas, no es por momentos, sino que es en todo momento y en todo tiempo, ¿sí? Nuestra lucha, hermanos, es de día a día y en todo momento. Debemos de permanecer firmes en todo momento, estar buscando constantemente la presencia de Dios. También, hermanos, en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 58, nos dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, ¿sí? Este es lo segundo llamado que nos hace el apóstol Pablo, a que estemos constantes, que estemos firmes y ser constantes, ¿sí? Ser constantes, hermanos, significa, es la firmeza y la perseverancia en las resoluciones. Se trata de una actitud o de una predisposición del ánimo respecto a un propósito. Dicho en otras palabras, la constancia en nuestra vida cristiana es de cada día, como ya le había dicho, ¿sí? Es en todo momento. Nosotros debemos de estar constantemente en la búsqueda de Dios para poder, hermanos, recibir las bendiciones de Él, para que Él nos pueda apartar de toda maldad, para que nos pueda fortalecer, para poder combatir al enemigo, ¿sí? Nosotros, hermanos, debemos de ser constantes siempre. En Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, ¿sí? Hermanos, la constancia la aprendemos de Dios. Es Cristo Jesús que nos fortalece a nosotros. Es Cristo Jesús que nos ayuda a salir de todo mal. Él es el que nos protege. Por ello nosotros debemos de tener nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, porque Él es el que hace todas las cosas. Él es el que nos ayuda a nosotros en todo. Nosotros solo debemos de buscarle a Él y recibir esa gran bendición que Él tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, debemos de perseverar constantemente. No debemos de buscar a Dios por emergencia. No, Dios no es un Dios de emergencia. Dios es Dios en todo tiempo. La palabra de Dios dice que Él es Dios en el pasado, Él es Dios ahora y va a ser Dios en el futuro. Él siempre va a ser Dios, y nosotros como hijos de Dios le necesitamos a Él en todo tiempo. No solamente le necesitamos en la crisis, no solamente le necesitamos en las enfermedades, no solamente le necesitamos en las tribulaciones. No, a Dios, nosotros como hijos de Dios lo necesitamos en todo tiempo, porque sin Él nosotros no podemos seguir viviendo. Ahora que nosotros llevamos una nueva vida, nosotros sin Dios no podemos seguir viviendo. Por ello necesitamos permanecer firmes en Cristo Jesús. El cristiano constante, hermanos, no depende de emociones, sino de su amor a Dios y en su fe en Él. ¿Qué quiere decir en esto, hermanos? De que el cristiano constante no va a depender de sus emociones
O sea que si ahora quiere buscar a Dios o no, y mañana ya no lo va a hacer. No, el cristiano no se basa en base a sus emociones, sino que el cristiano vive conforme a su fe, conforme a la fe que tiene Jesucristo, conforme al amor que ha adquirido para Dios. De esa forma es un cristiano constante. También el cristiano constante se congrega constantemente porque tiene el deseo, porque ama a Dios, porque necesita recibir palabra de Dios. Ese es un cristiano constante. El cristiano constante también no depende del cristianismo de las demás personas. O sea que el cristiano constante, hermano, no mira si las otras personas siguen a Jesús o no mira si las otras personas por un tiempo lo siguen y por otro tiempo no va a imitar a esa persona, sino que la persona constante va a seguir a Jesucristo independientemente si otras personas lo dejan de hacer o no. No significa que un cristiano, si otra persona sigue a Jesucristo y esta persona vuelve atrás, también lo va a hacer. No depende de los demás cristianos. La persona que es constante va a depender del deseo y del amor que tiene para Dios. Por ello, hermanos, también se nos hace el llamado a ser constantes, a buscar continuamente a Dios, porque Dios es lo que más necesitamos en nuestra vida. También en el versículo que leíamos, el versículo principal de Corintios, capítulo 15, versículo 58, también nos decía, vamos a leer, que decía: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Nosotros necesitamos estar constantemente creciendo en la obra del Señor. Por eso que el apóstol Pablo también exhortaba a los corintios a que sean constantes y en constante crecimiento de la obra del Señor. Ahora esta palabra también es para nosotros. Nosotros necesitamos estar en constante crecimiento en la obra de Dios. Y en 1 Corintios, en el capítulo 3, versículos 6 y 7 nos dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aquí, hermanos, en este texto claramente nos dice que es Dios el que da el crecimiento. El crecimiento espiritual viene de parte de Dios. Y si nosotros queremos crecer espiritualmente, entonces debemos de buscar a Dios constantemente. Debemos de buscar su presencia en oración. Debemos de buscarlo en todo momento para poder seguir creciendo espiritualmente. No podemos estancarnos, no podemos quedarnos ahí sin hacer nada, sino que aparte de permanecer firmes, de ser constantes en la búsqueda de Dios, también tenemos que crecer y crecer y crecer cada día más en un crecimiento espiritual. Esa es nuestra meta, ese es un objetivo de cada cristiano, el poder crecer espiritualmente, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros si queremos crecer espiritualmente, la solución está solo en buscar a Dios, porque de Él viene el crecimiento espiritual. Es Dios quien da el crecimiento espiritual. Sabemos, hermanos, de que toda persona, para poder mantenerse firme, todos los días come 3 tiempos al día, ¿sí? De esa misma forma, nosotros en nuestra vida espiritual debemos de buscar a Dios constantemente. Debemos de recibir ese alimento espiritual para poder crecer espiritualmente. Pero eso es día a día. No significa que el alimento que hoy comemos nos va a servir para mañana. No, sino que el alimento de hoy nos va a servir para hoy. Y para mañana nosotros debemos de buscar otro alimento espiritual que nos ayuda a permanecer firmes. Por ello, hermanos, nosotros debemos de buscar siempre el poder escuchar la palabra de Dios,
El apóstol Pablo lo dice en Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De esa forma el cristiano se alimenta día a día, el poder escuchar la palabra de Dios, ¿sí? De esa forma cómo es que el cristiano crece día a día. Puede madurar de esa forma escuchando la palabra de Dios. Por ello, hermanos, necesario de que todos crezcamos día a día el crecimiento espiritual. En primera de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 13, Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Nosotros como hijos de Dios, ahora, hoy en día, debemos de ocuparnos en la lectura personal, ¿sí? Porque es muy importante de que nosotros nos llenemos del conocimiento de Dios, que nos llenemos de su palabra de vida, ¿sí? Porque de esa forma es como nosotros individualmente vamos a crecer espiritualmente, leyendo la palabra de Dios. Porque el problema de hoy en día, de que muchos no leemos la palabra de Dios. El pretexto de siempre es que no hay tiempo para leer la palabra de Dios. Pero hoy en día no tenemos pretextos, porque muchos estamos en casa. Ese tiempo que estamos en casa lo podemos aprovechar para poder leer la palabra de Dios y podernos llenar de esa riqueza que Dios nos ha dejado de su palabra, ¿sí? También el apóstol Pablo le decía a Timoteo y lo exhortaba a que siguieran esa exhortación constantemente de buscar a Dios, ¿sí? Le decía: ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. O sea que constantemente usted y yo también debemos exhortar a nuestros hermanos, exhortar a nuestros hijos, exhortar a cada miembro de nuestra familia a que todos juntos busquemos la presencia de Dios, a que todos juntos leamos la palabra de Dios, a que todos juntos recibamos esa maravillosa palabra de Dios, porque es así como nosotros vamos a crecer espiritualmente, ¿sí? El problema de hoy en día de estar cómodos en nuestras casas, vamos a comenzar a menguar, vamos a comenzar a enfriarnos, y eso es peligroso para el Hijo de Dios, es peligroso para todo cristiano. ¿Por qué? Porque puede perder la bendición de que Dios da a cada cristiano, a cada uno de sus hijos. Comenzamos a menguar dejando de ayunar. Hoy no tenemos pretexto. Nosotros debemos de ayunar cada vez que podamos. Pero el problema es que hoy que estamos en casa tranquilamente, muchos que están en casa tranquilamente dejan de ayunar. Y después van a dejar de leer la palabra de Dios. Después van a dejar de orar. ¿Pero por qué? Porque van a decir: estamos tranquilos, aquí en casa estamos seguros, estamos tranquilos, por lo tanto no va a ser necesario de buscar a Dios. No, ese es un grave error. Nosotros como hijos de Dios constantemente debemos de estar buscando su presencia, estar siempre leyendo su palabra, recibiendo su mensaje y estar en constantemente oración con Él. Porque es así como nosotros vamos a permanecer firmes, ¿sí? Y Dios quiere que nosotros permanezcamos firmes, porque el diablo, nuestro enemigo, tampoco descansa, ¿sí? Para la iglesia hoy en día no hay descanso, tiene que estar activa, tiene que estar constante, motivada a buscar y hacer y cumplir los propósitos de Dios, y sobre todo hacer la voluntad de Dios. Es lo que el cristiano debe de hacer, ¿sí? Pero si nosotros, hermanos, no permanecemos firmes, no vamos a poder hacer. Lo podemos hacer si nosotros nos esforzamos a mantenernos siempre firmes. Así que, hermanos, el llamado está hecho a que todos permanezcamos firmes, a que todos estemos constantes, a que todos crezcamos espiritualmente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ya lo dije. Vamos a crecer espiritualmente, constantemente leyendo la palabra de Dios, llenándonos de su conocimiento en oración, en ayuno.
Así que, hermanos, todos debemos de hacer eso. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos. Es responsabilidad nuestra de estar en movimiento, de estar constantemente haciendo la voluntad de Dios. Así que, amigos, hermanos, yo les invito a que todos juntos, si tenemos el tiempo, si estamos descansando en nuestras casas, aprovechemos ese tiempo. Aprovechemos ese tiempo en familia, ¿sí? Busquemos el rostro de Dios, leamos la palabra de Dios, dejemos ya de ver tanta televisión, dejemos de ver ya tanta película, dejemos de ver ya tantas redes sociales, cosas que muchas veces no nos sirven a nosotros. Busquemos más la palabra de Dios, llenémonos de su conocimiento y sigamos adelante. Así que, hermanos, les invito una vez más a que sigamos en sintonía y que estemos pendientes de los siguientes cultos del día sábado, del culto de mujeres, del ministerio que aman en Jesús, el día sábado a las 6 de la tarde, y también que el día domingo, el culto del día domingo a las 9 de la mañana. Le invito a que siempre estemos en sintonía y que busquemos ese mensaje y que lo compartamos, para que siempre estemos en comunión con Dios. Dios les bendiga, mis hermanos.